Éxodo capítulo 13, verso 17, por favor, ¿cuántos están ahí? ¿Cuántos me dicen amén? Listo, verso 17, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentaba batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, diga conmigo, de ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Amén y amén. Vamos a darle un buen aplauso a la palabra de Dios. Yo quisiera que nos centráramos en esta realidad maravillosa de la provisión de Dios. El Señor libera a su pueblo. Conocemos la historia, las 10 plagas, conocemos ese movimiento tremendo, sobrenatural que Dios permitió que ocurriera usando la vida de Moisés en Egipto. Pero cuando los saca para llevarlos al norte, a la tierra prometida, a Canaán, la tierra que papá Dios le había prometido a su amigo Abraham, del cual desciende toda la nación de Israel, que terminó siendo esclava en Egipto por más de 400 años, 430. Pero Dios sabía en su corazón que ellos no iban a poder lograr llegar a la tierra prometida si no era con su ayuda. Diga conmigo, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar. Sin la ayuda de Dios, Israel no hubiera podido atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida. Así que Dios provee. Diga conmigo, papá provee. Y Dios proveyó para que ellos no se perdieran en el desierto. Así que Dios envió su espíritu en forma de nube, se manifestó como una nube de día. Y de día la presencia de Dios como una nube estaba sobre el pueblo de Israel, guiándolos hacia la tierra prometida, porque se podían haber perdido en el desierto. Pero Dios quería proveerles ayuda. Así que la presencia de Dios era una nube que no solamente los estaba guiando de día hacia la tierra prometida, no estaban de viaje de turismo, ni estaban de exploradores. Ellos iban a la tierra prometida, a la bendición, a la liberación, a la herencia que Dios le había prometido a Abraham. Y de día, como ustedes ya entienden, el desierto es un lugar abrasador, el calor es abrasador. Así que la presencia de Dios como una nube les proveía sombra. Y de noche, esa misma nube, esa nube de Dios, su presencia, era la que les iluminaba para que no se extraviaran si caminaban en el desierto y tuvieran luz en la noche en medio del desierto. Pero además de eso, esa nube de luz y de fuego que los estaba guiando también les proporcionaba calor. Porque de noche en el desierto la temperatura baja, en muchos casos bajo cero, y es muy difícil sobrevivir, sobre todo si tienes niños y si tienes ganado, que era el caso de Israel.
Y Dios no quería que se perdiera nada. Diga conmigo, Dios no quiere que se pierda nada, nada. Porque Él es un Padre cuidadoso. Amén. Dile al que tienes al lado, papá es cuidadoso. Es cuidadoso. Y por eso Él proveyó la nube de su presencia. Para que no se pierdan. Para que puedan llegar a su destino y lleguen bien. Diga conmigo, Dios quiere que yo llegue a la plenitud. Dios quiere que yo llegue a la victoria. Dios quiere que yo llegue y le dé gloria por ver cómo Él me ha dirigido y me ha llevado a la bendición. Dios quiere que nosotros experimentemos eso. Y eso es lo que está ocurriendo ahora y necesitamos tener conciencia de eso. ¿Quién nos está guiando ahora? Ahora, ¿quién nos guía? Para nosotros, en Cristo ahora, que estamos en resurrección, ¿quién es esa nube? Porque no es qué es esa nube, sino ¿quién es esa nube? ¿Quién es esa nube? Esa nube que nos guía, que nos guarda, que está allí sobre nosotros para que no nos perdamos, para que el medio ambiente no nos sea adverso y podamos llegar a la plenitud, podamos llegar a donde Dios quiere que tú y yo lleguemos según su propósito. Esa nube para nosotros hoy es la presencia de Dios, es la persona del Espíritu Santo. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Es el Espíritu Santo. Porque Dios sabe que tú y yo no vamos a lograr vencer al mundo si no es guiados por el Espíritu Santo. No sé qué batallas tienes tú, pero estoy seguro que tú y yo tenemos batallas. Tenemos batallas en nuestro temperamento. Tenemos batalla con las cosas que heredamos. Tenemos batalla con nuestra cultura. Tenemos batalla con nuestras costumbres. ¿O no? Tenemos batallas con nuestras inclinaciones, nuestras pasiones. Hay batalla en tu cuerpo. Quieres hacer algo y sabes que es destructivo, pero ¿por qué lo quieres hacer? No lo sé. Está ahí. Está ahí. Quiero rebelarme. Quiero darle rienda suelta a mis intereses, a mis pasiones, pero sabes que es destructivo. No solamente destruirías tu vida, sino destruyes la vida de los que te rodean, de los que te aman, porque son pasiones desordenadas. La depresión, la frustración, el andar en rechazo, la baja autoestima, son cosas contra las que tú y yo estamos llamados a tener victoria. Pero el Señor sabía y sabe que tú y yo no lo vamos a lograr si no es en su presencia, si no es guiados por el Espíritu Santo. Él lo sabe, como lo supo para Israel, no lo lograrán. Y Él sabe que si tú y yo estamos conscientes de que la nube del Espíritu Santo nos va a guiar en este tiempo, Él sabe que tú y yo vamos a tener victoria. Tú y yo vamos a vencer la tristeza, el cáncer, la enfermedad, el miedo. Aleluya. Y cuando yo estaba viendo esto, que el Espíritu Santo me trajo al corazón, lo que el Espíritu Santo me reveló es que aunque los israelitas no se hubieran dado cuenta y tú y yo no nos demos cuenta, lo que Dios estaba proveyendo para el pueblo de Israel era un clima. Diga conmigo, el clima de Dios. El clima de Dios hace florecer la vida. Y lo que el Señor estaba haciendo con Israel es crearle un microclima. Vas a estar en el desierto, Israel. Nunca has estado en el desierto porque has estado 430 años en esclavitud, Israel. Así que tú no sabes cómo lidiar en el desierto. No tienes idea cómo caminar en el desierto, qué dirección tomar. Pero yo voy a crearte un microclima. Estarás en el desierto abrasador. De día son 40, 50 grados y de noche bajo cero. Pero yo te voy a dar un microclima. Te voy a crear un clima en el que tú vas a caminar y vas a prevalecer. Vendrán enemigos, vendrá el tiempo de la escasez, vendrá el tiempo de la batalla, pero como tú estás en mi clima, tú vas a tener la victoria. Tú vas a estar saludable, tú vas a estar fuerte y vas a vencer. Y saben, eso es lo que el Señor quiere que tú y yo tengamos conscientes cada día. Diga conmigo, cada día quiero estar consciente que existe un clima del cielo para mí. Existe un clima del cielo para nosotros, los hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios.
soy una hija de Dios y hay un clima propicio para mí. Lo que pasa es que a veces vivimos tan rápido y tan violentamente, y digo violentamente no solamente en el sentido de la violencia típica, sino que somos violentados por los problemas. Los problemas irrumpen y nos gritan, nos agreden y piden toda tu atención. No importa si tienes que deprimirte o dejar de dormir o tener una crisis nerviosa, los problemas quieren nuestro corazón. Así que nos violentan las noticias, nos violentan las cosas de los demás, nos violenta nuestra carne que se revela a la paz, que se revela contra lo bueno y el diseño de Dios. Lo pecaminoso en nosotros nos violenta, porque quizás tenemos ganas de hacer algo tan violentamente que nos quitan la paz. Y sabemos que eso solo traería destrucción, pero es violencia y estamos retados como hijos de Dios. Pero tenemos un acceso, diga conmigo, yo tengo un acceso a un área de protección, y es la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos entrar en la área de protección. Necesitamos activar conscientemente en nuestra vida el clima del cielo. Iglesia, si tú y yo estamos deambulando en el clima del desierto, que ahora sería el clima del mundo allá afuera, en el que tú y yo estamos batallando con información de todo tipo, que hace que nuestro corazón se mueva de un lugar a otro, y cosas que están sucediendo alrededor nuestro, con la comida, con la moda, con la música, la situación financiera, la educación de los niños, las cosas que pasan por la televisión, lo que se anuncia, lo que se rumorea. Estamos en una batalla, es un desierto lo de afuera. Y la única forma en que tú y yo vamos a poder prevalecer y llegar a que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida es si tú y yo nos mantenemos en el clima de la presencia de Dios, el clima del Espíritu Santo. Allí tú y yo estamos listos para la batalla. Aleluya. Aleluya. Y entonces, ¿cómo opera eso? Eso ya está operando. Eso ya está operando. Es que tú y yo optemos por estar ahí. A Israel le quedó fácil, porque cuando ellos salen al desierto, la nube estaba ahí. Así que ellos caminaron y les pareció normal. Hay una nube, qué lindo, qué bueno. Bueno, Dios es bueno, papá nos está proveyendo sombra de día. Y de noche ellos veían que la nube se iluminaba y les daba calor. Qué maravilla, qué increíble, Dios nos ama, nos va a llevar a la tierra prometida. Y así fue. Pero hoy, esa nube de la presencia de Dios, el Espíritu Santo en tu vida, está ahí. Pero tú y yo optamos por creerle a Dios, que Él ha proveído su Espíritu para guiarnos, para protegernos, para rodearnos, para crear ese clima en el que tú y yo florecemos. ¿En qué clima florece tal o cual árbol? Dependerá de su naturaleza, ¿no es cierto? Esta es una zona cañera. La zona más del norte del Perú, Lambayeque, es una zona arrocera. ¿Por qué? Porque ese es el clima. Aquí en la costa no se da por lo general papa, porque no es el clima de la papa. La papa se da más en la altura. Aquí en la costa del Perú no se da café. El café se da en la ceja de montaña porque es su clima. Y nosotros, los hijos de Dios, florecemos, crecemos, conquistamos, somos vencedores en el clima del Espíritu Santo, en el clima de su presencia. Ahí nosotros tenemos victoria. Aleluya. Y quizás por eso algunos de nosotros hemos tenido tropiezo y hemos tenido luchas y sufrimos, porque no estamos conscientes de lo importante que tú y yo permanezcamos en esa comunión con el Espíritu Santo, en esa comunión que hace que el clima de Dios esté presente en tu vida. Cada día, yo quiero estar en el clima de Dios. Quiero estar en comunión con el Espíritu Santo. El clima del cielo va a estar en mí. Y yo voy a poder enfrentar el rechazo. Voy a enfrentar la escasez. Voy a enfrentar la prueba, la disciplina. Voy a enfrentar la traición. Voy a enfrentar mis propios apetitos. Y los voy a enfrentar y los voy a vencer porque estoy en el clima adecuado. Diga conmigo, en el clima adecuado. Si estás bajo el clima adecuado, tú vas a tener buenos resultados.
Y tendrías que pensar, iglesia y familia, si no has tenido los resultados esperados, es posiblemente porque no estás habitando en el clima adecuado. Y queremos que aquí en la costa se den papas. Y hacemos todo lo posible y nos agitamos y contratamos los mejores expertos porque queremos que aquí en la costa se dé papa en abundancia. Y nos agotamos buscando que eso suceda. Y no nos estamos dando cuenta que no es el clima adecuado para una buena cosecha. Puede ser que sí dé, pero no es su clima. Y el Señor quiere que tú y yo demos fruto, que tengamos paz, que tengamos victoria, que prosperemos, que venzamos el resentimiento, que los vacíos en nosotros se llenen, que podamos amar más allá de nuestros límites, que tengamos victoria. Significa que estamos viviendo en el clima adecuado. Estás viviendo en el clima de Dios y por eso te va bien. Aleluya, aleluya. Necesito ese clima y ese clima está disponible, no tienes que fabricarlo. Ese clima es el Espíritu Santo en tu vida y en la mía todos los días. Y cuando estaba reflexionando en esto, que fue la semana pasada, porque yo también tengo mis luchas y también tenemos luchas con la pastora, y el Señor nos reta y nos enseña a través de nuestra vida cotidiana si estamos atentos. No podemos reducir nuestra vida simplemente al tema laboral, al tema material. Eso sería desperdiciar nuestro tiempo y desperdiciar la vida que nos ha dado. Nuestra vida es más que el tema financiero, que el tema físico, que el tema alimentario o el tema profesional. Nuestra vida es mucho más que eso. Nuestra vida es el corazón que tú y yo tenemos y que necesita la vida de Dios cada día para poder florecer. Todo lo demás son herramientas, todo lo demás es añadidura y todo lo demás Dios lo quiere para ti. Pero lo que necesita tu corazón y el mío es el clima de Él, porque ahí tú y yo vamos a florecer, ahí vamos a ser fuertes, ahí vas a tener sabiduría, entendimiento, creatividad, inteligencia y vas a prosperar y vencerás. Más que lo externo, vamos a ser vencedores en lo interno. Y Dios nos va a hacer como Él quiere, a la imagen de Jesús, vencedores en el amor, vencedores del bien. Aleluya. Somos vencedores de bien porque vencemos lo malo con lo bueno. Amén. Diga conmigo, yo voy a vencer lo malo con lo bueno. Pero ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Cómo alguien podría vencer lo malo con lo bueno si no tiene la producción de lo bueno? ¿Y cómo va a producirse lo bueno en mí si no es en el clima del Espíritu? No es con mis buenas intenciones. No podemos amar en nuestras fuerzas, porque cuando amamos en nuestras fuerzas, nosotros vamos a aplicar la lógica humana, porque estamos en el nivel humano y no en el nivel del Espíritu. Y en el nivel humano es: yo te doy si tú me das. Si tú me honras, yo te honro. Si tú me perdonas, yo te perdono. Si tú me sirves, yo te sirvo. Si tú me amas, yo te amo. Pero si no hay reciprocidad, yo no tengo cómo hacerlo contigo, porque estamos en el nivel humano. Doy de lo que tengo en mi nivel humano. Pero cuando tú y yo estamos en el clima de Dios y desarrollamos el amor de Dios en nosotros por el Espíritu Santo, tú y yo vamos más allá. Aunque no te den, aunque no te quieran, aunque te rechacen, tú puedes seguir amando, tú vas a perdonar, tú vas a dar aunque no te estén sirviendo, porque es el poder de Dios en ti. Y a ese nivel necesitamos llegar todos nosotros, porque esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad, lo otro es esclavitud. Y a ese nivel deben llegar aquellos que están pensando en casarse. Porque una vez que te casas, vas a experimentar eso. Vas a tener que saber que el amor que tú tienes no es suficiente. No es suficiente, estás restringido. Si amas en reciprocidad, estás restringido, vas a sufrir. Pero si en ti se ha desarrollado el amor de Dios por el Espíritu, porque caminas en el clima de Dios, te desarrollas por el Espíritu Santo, tú puedes dar mucho más,
tú caminas la segunda milla, tú pones la otra mejilla y te sientes feliz, y te sientes libre, y te sientes bien. Porque no es algo que estás creando en tus propias fuerzas, es algo que ya está en tu corazón, está en ti y nace y fluye porque tú eres alguien que habita en la presencia de Dios. Te relacionas con el Espíritu Santo y sabes, Él es el que lo hace. Así que ya no andamos en el esfuerzo de producir algo, ya no estamos reprimiéndonos. Es que lo que estoy haciendo es permitiéndole al Espíritu Santo, al clima de Dios, crear eso maravilloso en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Más que fabricar algo, es que Él lo fabrique en mí. Díganlo conmigo, yo no quiero fabricar. Yo quiero que Dios lo fabrique en mí. Yo no quiero producir esas cosas, quiero que Dios las produzca en mí. Y para eso necesito caminar con el Espíritu Santo. Necesito caminar en el clima de Dios. Dale fuerte ese aplauso a papá. Aleluya. Y cuando estamos en el clima de Dios, cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, tú y yo vamos a reconocer su voz. Porque cuando estamos allá afuera en la calle y alguien te habla, difícilmente distinguimos lo que nos están diciendo. Es que hay tanto ruido, son tantas voces las que se escuchan, que difícilmente vamos a poder ubicar quién nos está hablando, salvo que esté muy cerca. Pero cuando tú y yo somos habitantes de la presencia de Dios y estamos activados en comunión con el Espíritu Santo, tú y yo vamos a reconocer la voz de Dios. Y sabremos cuando Él está hablando. No cuando está hablándote tu corazón, no cuando está hablando mi emoción, no cuando está hablando mi mente, no. Tú vas a reconocer en medio de tus afectos, de tus sentimientos, tus necesidades y tus luchas, tú vas a reconocer: esta voz que estoy oyendo es la voz de mi papá, es la voz del Señor, y yo sé que esa voz viene a sacarme en victoria. Reconozco la voz de Dios. Aleluya. Pero ¿cuándo vas a reconocer la voz de Dios? Cuando habitas en el clima de Él. Cuando habitas en el clima de Dios, tu oído está familiarizado con lo que Él habla. Como pasó con Adán y Eva. Adán y Eva hablaban con Dios, caminaban en el huerto. Era una dimensión espiritual que nosotros no podemos entender ahorita humanamente. Pero Adán y Eva miraban a Dios porque eran como Él antes de la caída, y caminaban por el huerto y charlaban y la pasaban bien, hasta que Dios fue una vez a visitarlos al huerto del Edén y no los encontró. Se habían escondido y Dios dijo: ¿qué les pasó? ¿Por qué se esconden de mí? Es que ya cambiamos de condición, ahora ya tenemos vergüenza. Es que ustedes entonces comieron de lo que no debían. Y allí viene la caída, la condición en la que está la humanidad ahora. Pero gracias al Señor podemos volver a ese clima, no precisamente al Edén, pero sí a la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí tú y yo vamos a oír, vamos a reconocer que Dios nos está hablando. Dios te va a dirigir si estás en el clima del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Ahí está esa escritura de Juan capítulo 10, verso 4. Que habla que el Señor es el pastor y Él habla a los suyos y los suyos reconocen su voz. Juan capítulo 10, verso 4. Sus ovejas reconocen su voz. No es cualquier voz. Tú y yo escuchamos miles de voces, miles de contenidos allá afuera en el desierto, en el mundo. ¿Cómo reconoces quién es quién? ¿Qué voz está guiando tu corazón? ¿Qué noticias están guiando tu corazón? ¿Qué circunstancias están guiando tu corazón? ¿Las laborales? ¿Las financieras? ¿Las gubernamentales? ¿Quién está hablando a tu corazón? Porque de acuerdo a lo que estás escuchando, es como tú te vas a mover. Nos dejamos influenciar, somos influenciados y condicionados por lo que estamos oyendo. Y eso tú y yo tenemos que saberlo. Y no nos podemos decir mentiras. Tú y yo somos influenciados por lo que oímos. Si hay alguien que esté escuchando noticias y noticias de una tendencia, va a terminar inclinándose a esa tendencia. Pues si eso es lo que estás escuchando, ¿qué esperas? ¿Comportarte de otra manera? Pues eso es un sueño.
Y tú y yo necesitamos asegurarnos de que vamos a ir hacia arriba, que vamos a ir hacia adelante, porque reconocemos, porque tenemos conciencia, porque sabemos que Dios nos está hablando. Él está hablando a mi corazón y yo reconozco su voz. ¡Aleluya! Pero necesito mantener el clima de la presencia de Dios en mi vida. Y algo que me llamó la atención, y no se lo compartí a la pastora, porque quería compartirlo hoy, es algo que me impactó en estos días que estaba orando. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué? Y me decía esto a mí. Me decía, ¿por qué tienes una conducta dual? Es un término que ya hemos usado antes aquí. Yo le decía, ¿pero cómo así, Señor? Sí, ¿tú no te has dado cuenta? Tú tienes momentos intensos conmigo, como espero que tú también los tengas con Él, porque todo hijo de Dios necesita tiempos intensos con su papá. Y bueno, yo creo que eso es lo normal y lo natural. Eso sucede cuando eres esposo, cuando eres esposa. Tienes momentos intensos con tu esposa, de intimidad. Eso es normal entre los padres y los hijos. Tenemos momentos de euforia, momentos en los que nos encontramos con nuestros hijos y los hijos con los padres. Son momentos intensos. Pero no quiere decir que cuando ese momento intenso se acaba, entonces todo cambia. No, tú sigues siendo mi hijo, tú sigues siendo mi esposa y seguimos en conexión. No porque dejamos de abrazarnos y de besarnos quiere decir que tú ya dejaste de ser mi padre y yo dejé de ser tu esposo. Son momentos intensos. Pero cuando el momento intenso acaba, no quiere decir que eso se terminó. Quiere decir que pasamos a otro ritmo, pero no dejamos de ser quienes somos. Seguimos siendo esposos, seguimos siendo familia, seguimos siendo padres, seguimos siendo hijos. No tenemos que estar abrazados todo el día para que nos identifiquemos como padres e hijos o como esposos. Van a haber momentos intensos y el Espíritu Santo me dijo, tú tienes momentos intensos conmigo, pero de repente se acaba el momento intenso y pareciera que pulsaras el botón y haces off. Listo, salí de la presencia del Señor, terminé de orar, he estado orando, he estado leyendo la Biblia, he estado buscando instrucción de papá. Listo, se acabó mi tiempo con Dios. Ahora voy a trabajar, ahora voy a hacer negocios, ahora voy a estudiar, ahora voy a cocinar, ahora voy a hacer aseo, ahora voy a hacer deporte, ahora me voy de vacaciones. Y entonces me desconecto. Y el Señor me decía, tienen ese chip dual. En un momento estás con Dios intensamente y luego se acabó ese tiempo y ahora tengo otro tiempo conmigo y me desligo de Él. Como que tengo una vida espiritual activa y de repente cuando me voy a hacer los negocios o voy al consultorio o voy a trotar o me voy a la playa o voy a leer un libro o voy a tomarme un café o hacer un poco de vida social, inmediatamente decido en mi corazón y opto que se terminó ese tiempo y que ahora empieza otro tiempo. Y nos desligamos de Él. Y el Señor me decía, ¿por qué haces eso? ¿Te vas a ir a almorzar? ¿Y por qué me dejas por fuera? Ah, ¿te vas a ir a la playa? ¿Y por qué me dejas por fuera? ¿Acaso porque acabó el momento intenso de la intimidad conmigo, yo dejo de ser tu Dios? ¿Acaso porque acabó el momento intenso de la intimidad conmigo, tú dejas de ser mi hijo? Yo sigo siendo tu padre y tú sigues siendo mi hijo. Hagas lo que hagas y vayas donde vayas, yo seguiré siendo quien soy y tú seguirás siendo quien eres para mí. Aleluya. Y el Señor me decía, esa es una opción. Es una opción como las que tienen los celulares. Es una opción. Y tú decides y optas. ¿Te vas a apartar de Él porque acabó tu tiempo de devocional? ¿Te apartarás de Él y decides que se acabó la influencia de Dios en tu vida porque vas a ir a hacer negocios? Es que es un tema de plata, pastor. Es que esto es un tema médico, pastor. Es que esto es un asunto familiar, pastor. Esto es un asunto deportivo, pastor. Entonces no concibo que Dios también está allí conmigo porque yo no he dejado de ser hijo porque voy a jugar fútbol. Yo no he dejado de ser hijo porque voy a ir a trotar a la playa. Yo sigo en comunión con Él. Yo sigo en comunión con Él y sigo siendo hijo de Dios donde vaya. Sigo siendo hija de Dios donde vaya. Aleluya.
Puedo tener momentos intensos, pero no dejo de ser quien soy, y no quiero que la nube de Dios deje de influenciarme si soy político. Tengo momentos intensos y tenemos que tenerlos, así como la pareja tiene momentos intensos de intimidad. Pero no quiere decir que todo el día se la van a pasar en intimidad para que se sientan que son el uno y el otro. O sea, si dejan la intimidad, ¿ya no son esposos? Claro que siguen siendo esposos. Entonces no te desconectes. Si sales a la calle y ya no está tu esposa, tú sigues siendo esposo. Si sales a la calle y no está tu esposo, tú sigues siendo esposa. Compórtate como esposa, compórtate como esposo. No es que ya dejas de serlo. Y si tú y yo salimos de la intimidad intensa con el Espíritu Santo, no es que dejamos de ser hijos. Quiero permanecer en la nube de Dios. Quiero permanecer bajo la influencia de Dios todos los días de mi vida y donde vaya. Aleluya. Y el Señor me decía, ¿por qué esa intermitencia? ¿Por qué esa intermitencia? Estás intenso con Él, oras, lees tu Biblia, te arrodillas, le das un tiempo especial a tu papá, encuentras paz en la presencia del Espíritu Santo. Es grandioso. Lloras, sientes que sana tus heridas, te da una palabra para tu esposa, te trae a memoria a alguien necesitado y tú oras por esa persona en ese momento. Tú mismo necesitas que Dios te limpie, y en esos momentos de intimidad intensa Él te limpia, te sana. Pero de repente esos tiempos paran y se acaban, y sales de tu habitación, dejas el lugar donde estabas intenso, intensa con Él. Qué hermoso es eso. Pero sea lo que sea que vayas a hacer, no optes porque se acabó. No, continúa. Continúa la nube de Él sobre ti. ¿Continúas tú como hija de Dios? ¿Continúas tú como un hombre de Dios? ¿Continúa Dios operando en tu vida? No hay un clic que me desconecte, no lo quiero. No voy a optar por eso, quiero la continuidad. Quiero la continuidad, no me voy a desconectar. Pero vamos a ir a ver temas de dinero. ¿Y qué? Veré temas de dinero, veré temas empresariales, voy a ver temas humanos, emocionales, voy a hacer deporte, voy a patear pelota, voy a ir a tomarme un café, me comeré un helado, pero no me voy a desligar, no voy a optar por eso. Iré con Él, seguiré bajo la influencia de su presencia, porque soy hijo donde vaya, y Él es Padre donde yo vaya. Te subiste a un avión, estás en otra nación, estás oyendo una conferencia, estás en un circo o fuiste al cine. No te desligues de Él. Saliste del momento intenso, pero sigues con Él. Él te sigue influenciando. No ha habido una separación. Tú continúas y Él sigue contigo. Él te sigue transformando. Estás bajo el clima, así que hagas lo que hagas, estés donde estés, estás en el clima del Espíritu Santo. Y eso hará que florezcas, eso hará que crezcas, eso hará que seas grande y fuerte, sabio, poderoso, entendido, y vas a tener victorias porque no te saliste de su presencia. Aleluya. Y algo que me dijo es la intermitencia. La intermitencia. Es decir, entro en la presencia y cuando termino de estar en la presencia con el Señor, me salgo de ahí. Entro y salgo, entro y salgo. La intermitencia evidencia que no voy a tener la victoria. Y por eso quizás muchos de nosotros no hemos crecido lo suficiente, ni estamos cosechando el gozo, la paz, la autoridad, el gobierno que el Señor nos ha dado a través de Jesús en el lugar donde estás. Y por eso aún tenemos miedos y aún no vencemos en nuestro interior, y tampoco hemos podido vencer en lo exterior todo lo que Él tiene para nosotros, porque hemos tenido una relación intermitente, prende y apaga. Me prendo cuando estoy con Él y me apago cuando salgo
de ese momento intenso y el Señor te dice: no lo hagas más. Quiero que estés en momentos intensos conmigo, pero cuando salgas de ese momento intenso y vayas a trabajar, vayas a estudiar y vayas a hacer lo que tienes que hacer, no me apagues, permanece en mi presencia, déjame seguir hablándote, déjame guiarte, déjame protegerte. Todos los días de tu vida estaré contigo, dijo el Señor. Aleluya, aleluya. No más intermitencia, familia. Vamos a buscar la continuidad. Diga conmigo: la continuidad. Hagas lo que hagas, Señor, quiero permanecer bajo tu influencia. La intermitencia evidencia que aún todavía me hace falta más rendición. Y hoy queremos orar para que se rinda esa área de tu vida que todavía quiere ser manejada por ti. Esa área donde tú sabes que tienes una lucha y que todavía no se quiere someter a la autoridad del Espíritu Santo. Pero no es tu pelea, es que permanezcas en la presencia del Espíritu, que tengas comunión con el Espíritu, y Él hará que en ti se produzca el fruto. Él hará que en ti se produzca la transformación. Vamos a orar. Pídele hoy a Él. Pídele hoy, levanta tu voz y dile: Señor, si he estado en una relación intermitente, no he podido crecer lo suficiente, no he podido madurar, Señor, pero este es el tiempo, Señor, de una nueva relación contigo, una relación continua. Dile: Señor, quiero una relación continua, renovada, estable, permanecer, Señor, en ti. Donde vaya, soy tu hija. Haga lo que haga, soy tu hijo. Esté donde esté, tú eres mi padre. Y eso no va a cambiar. Y no quiero que cambie. Quiero permanecer. Levanta tu voz hoy. Clama y dile: Señor, nueva dimensión. No más dualidad en mi corazón. Soy uno y estoy presente en el reino. No más dualidad. Andaré bajo el diseño de Dios. Reconoceré tu voz, Señor. Me mantendré en la esfera del Espíritu, influenciado por tu Espíritu, papá, influenciado por tu presencia. Aún haciendo las cosas más sencillas, las cosas más cotidianas y domésticas, Señor, allí quiero estar. Ahí quiero que tú estés. Eres mi clima, Señor. Eres mi hábitat, Espíritu Santo. La nube Chequiná, el Espíritu Santo con los hijos y las hijas de Dios para victorias mayores en este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Hagan lo que hagan, de palabra o de obra, dice el Señor, háganlo en el nombre del Señor. Hagas lo que hagas, dice el Señor, hagas lo que hagas, de palabra o de obra, hazlo en su nombre. Hazlo en su nombre, no te separes de Él. Permanece ligado, permanece en su clima, permanece bajo su influencia, porque Él te hará crecer. Él te llevará a una victoria mayor cada día, porque Él lo prometió. La obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por trasladarme de un reino de desorden al reino de la luz admirable de Jesús que ha resucitado. He sido trasladada al reino de la vida abundante y eterna a través de Jesús. Espíritu Santo, eres mi hábitat. Espíritu Santo, eres mi hábitat. Tu presencia es mi hábitat. El clima del cielo es Dios contigo. Es el Espíritu Santo contigo, iglesia. No hagas off. Continúa con Él. No te apartes de Él con los dichos de tu boca.
ni con los pensamientos de tu mente. Persevera y permanece, porque Él te hará florecer, Él te hará fructificar, Él hará que te ensanches y tengas victoria y la tengas en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por instruirme. Gracias, Señor, por sacarnos del dualismo. Gracias, Señor. Quiero continuidad contigo. Continuidad eterna contigo hasta el día de mi partida. Señor, no me despegaré. No optaré porque estoy fuera. Estoy dentro y perseveraré contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.